Buenas, hoy te vamos a hablar sobre la historia de la filosofía. Nosotros, Esteban Barbosa, Jonathan Cruz, Natalia Araya, Adrián Arrieta, Mario Castro, Jacqueline Arias, Johan Chávez y Heidi Aragonés. Filosofía. Por filosofía se han entendido principalmente dos cosas, una ciencia y un modo de vida. Filosofía como ciencia y filosofía como modo de vida. Son dos maneras de entenderla que han alternado y a veces hasta convivido. La filosofía es un modo de vida, un modo esencial, que justamente consiste en vivir en una cierta ciencia que determina el sentido de la vida filosófica. Es una actitud humana completamente nueva, que se ha llamado teorética, por la oposición a la actitud mítica subiri. El nuevo método humano surge en Grecia un día por primera vez en la historia, y desde entonces hay algo más radicalmente nuevo en el mundo que hace posible la filosofía. La filosofía es la base del conocimiento. Tiene una gran importancia en la vida del hombre. Desde décadas antiguas hasta la actualidad, la filosofía constituye el análisis y la reflexión que los seres humanos han puesto en práctica, estos con repercusiones positivas para la humanidad, ya que permite ver las cosas desde un punto de vista objetivo. Se les llama presocráticos a los filósofos griegos anteriores a Sócrates, quienes son contemporáneos suyos. Lo que define primariamente la filosofía presocrática es la pregunta que la moviliza. ¿Qué es todo esto? A esta pregunta no puede contestarse con un mito, sino con una filosofía. Lo que impulsa a los griegos a hacer esa pregunta son cuatro movimientos: movimiento local, cuantitativo, cualitativo y sustancial, en especial este último, si las cosas cambian, ¿qué son de verdad? Escuela de Mileto. Se destaca aquí la filosofía del principio de las cosas. Para Tales de Mileto es el agua, para Anaximandro es el infinito y le llama Peirón, y para Anaxímenes es el aire con sus cambios como condensación y rarefacción. Los pitagóricos. Su modo de vida se basa en la vida teorética o contemplativa. La dificultad para esta vida es el cuerpo con sus necesidades que sujetan al hombre. Los números y las figuras son la esencia de las cosas. Además, la matemática se relacionaba con la música y esta a su vez con el actuar del universo. Parménides y la escuela de Lea. Genófanes dice que solo existe un único Dios. Parménides de Lea da más sentido a la filosofía, añadiendo a esta la metafísica, que hace referencia a ente. Además nos deja un poema que habla sobre la vía de la verdad y la vía de la opinión. Heráclito a Demócrito. Heráclito se mueve dentro de la dialéctica parmenideea, del ser y el no ser. Además afirma taxativamente la variación o movimiento de las cosas. Todo ocurre, todo fluye. Empédocles dio importantes descubrimientos sobre la cosmología y la biología. Anaxágoras dice que no hay cuatro elementos sino infinitos, hay de todo en todo. Él llama homomerías a las partes homogéneas, partículas pequeñísimas que están hechas las cosas. Los atomistas hacen la última división del ente de Parménides. Llegan a los átomos, las partes insecables, indivisibles que no se pueden partir ya. Demócrito es parte de los principales atomistas. El siglo V establece una nueva etapa en la filosofía griega, esencialmente con el hombre como sí mismo, ya que antes de esta nueva etapa se plantean diversos cuestionamientos alrededor de él, pero casi nunca sobre su existencia, y es aquí donde empieza a preguntarse quién es, para qué está en el mundo y otros muchos cuestionamientos que se asocian a su existencia en el mundo. Este conglomerado de pensamientos influye en Atenas sobre la figura de hombre posbélico y adquiere una figura de ciudadano y hombre mismo. Todos estos cambios de estilo reemplazan el ideal antiguo de la figura del hombre y aparece una representación nueva, el sofista. El movimiento sofístico surge en Grecia durante este siglo, y el sofista se caracteriza por ser ambulante y capaz de ir a vender sus ideales. Se les catalogaban como profesores ambulantes, enseñando a personas jóvenes de ciudad en ciudad, a cambio de una retribución económica, por lo que tenían gran brillantez y éxito dentro de la sociedad ateniense, ciudad donde se originó. Según Aristóteles, los sofistas solo aparentan ser sabios y que se basan en sabiduría aparente, ya que la derivación de la palabra sofista viene del término sofía, que quiere decir sabiduría. Sócrates era hijo de un escultor y una comadrona, y Sócrates es una de las personalidades más interesantes e inquietadoras de toda la historia griega. Llena la segunda mitad del siglo V ateniense, murió a los 60 años. Vino al mundo para superar la sofística y restablecer el sentido de la verdad en el pensamiento griego. Afirmaba la presencia juntual de un genio o demonio familiar, cuya voz le aconsejaba en los momentos capitales de su vida. La oposición mayor de Sócrates va contra los sofistas. Sus esfuerzos máximos tienden a demostrar la inanidad de su presunta ciencia. Según Aristóteles, dos aportes importantes de Sócrates fueron los razonamientos inductivos y la definición universal. Definir es poner límites a una cosa y por ello decir lo que algo es, su esencia. La ética socrática considera al hombre pero desde un punto de vista distinto al de los sofistas, el de la interioridad, conócete a ti mismo. El centro de la ética socrática es el concepto de virtud y la virtud de ciencia. El hombre malo lo es por ignorancia, el que no sigue el bien es porque no lo conoce. Por eso la virtud se puede enseñar. De la moral de Sócrates arrancan todas las escuelas éticas que van a llenar Grecia y el Imperio Romano.
Primero los cínicos y cirenaicos, luego sobre todo los epicúreos y los estoicos. Toda la filosofía griega de comienzos del siglo IV tiene una raíz en Sócrates. En cuanto a la transmisión del pensamiento socrático, Sócrates no escribió nunca nada. No nos ha dejado ni una página ni una línea suya. Conocemos su pensamiento por referencia a otros filósofos, especialmente a sus discípulos, sobre todo Platón, quien ha conservado el pensamiento y la figura viva de Sócrates, que por cierto difiere bastante del de Jenofonte. El Sócrates platónico es incomparablemente más rico, profundo y atractivo que el de Jenofonte. Pero como Platón hace de Sócrates el personaje principal de sus diálogos y pone en su boca la filosofía propia, resulta a veces difícil determinar dónde termina el auténtico pensamiento socrático y dónde empieza la filosofía original de Platón. Platón era un hombre cuyas pasiones eran la política y la filosofía. Después de su fracaso en la implementación de su ideal platónico de Estado, llegó a la realización de que debía entrar de nuevo en la filosofía. Escribió muchos libros que hoy en día son gran parte de la base de la misma. Al enfrentarse al problema del ser y no ser, Platón lo abordó desde un punto de vista diferente y creó el concepto de la idea, donde nada era rigurosamente lo que pretendía ser. Esto porque existían aspectos mínimos que impedían a las cosas de ser realmente. Esta idea iba a contener el significado mismo de las cosas, del lenguaje e incluso del entendimiento del mundo y su entorno. Platón utiliza el mito de la caverna para metaforizar la situación del hombre común y la del filósofo. Uno está condenado a conocer sombras de lo que es la realidad y percibirlas como su realidad, mientras que el otro ya habrá experimentado más allá de la cueva, pero jamás será entendido. Platón, al descubrir las ideas, encontró el ser de las cosas. Se dio cuenta que al conocer una cosa se sabe qué es, entiende el ente de esa cosa. Esto lo consiguió al descubrir el ser de las cosas. Pero lo que no logró averiguar es qué son las cosas, y eso fue criticado por Aristóteles. Más adelante, Platón crea el bien de las ideas. Esto sería la definición definitiva de lo que debería ser una idea. Según lo que plantea el filósofo, el bien en las ideas es lo que les da a las mismas ideas su condición de ideas. Este personaje importante también creía en la inmortalidad del alma, esto porque la misma compartía características con las ideas, las cuales ya había visto y también eran eternas. Para Platón el alma se dividía en tres partes, la parte sensual, la parte irascible y la racional, a la que cada una tiene una virtud que caracteriza su perfecto funcionamiento. Y también se menciona una cuarta virtud que consiste en la unión de las partes del alma. Esto es lo más importante en el alma según Platón. El estado platónico estaba compuesto de una estructura social en la que prácticamente todo estaba a disposición del mismo, incluyendo mujeres e hijos. La sociedad estaba dividida en tres clases: productores, vigilantes y filósofos. La primera financiaba a las otras dos a cambio de protección, dirigencia y educación. Esta última seleccionaba a los niños desde temprana edad para determinar a cuál clase iban a pertenecer. Por último, para Platón, el que filosofa no es el sabio ni el ignorante, ya que ninguno de estos aspira a conocer más, sino el que está intermedio. Este busca conocer más y, según el filósofo, este intermedio entra a la filosofía por medio del amor eros, el cual es un deseo de lo que no se tiene y echa de menos. Aristóteles es una de las figuras más grandes de la filosofía. No era un griego puro, sino más bien un macedonio. Nació en Estagira, en la península calcídica, en el año 384 a.C. Tras la muerte de Platón, se encarga en la dirección de la Academia Espeusipo, pero luego se va de Atenas. En el año 334 vuelve a Atenas y funda su escuela, en la que se desplegó una actividad intelectual enorme. Escribió dos tipos de libros llamados exotéricos, que constaba de diálogos y elogiaba su elegancia y su valor literario, los filosóficos, los acromáticos y los esotéricos, que trataban de cuestiones más profundas y se conservaban en las redacciones provisionales como simples apuntes. Actualmente, lo que se conserva son fragmentos de diálogos y la ciencia como parte principal. Aristóteles divide las ciencias en teórica, prácticas y poéticas. Las ciencias teóricas son las matemáticas, la física y la metafísica. Las prácticas, que son la ética, la política y la económica, y las obras poéticas capitales, que son las poéticas y las retóricas. Sus principales ideas son los grados del saber, que se basan en la naturaleza del hombre, la metafísica, abarcando puntos del ente en cuanto tal, Dios y la sustancia, los modos del saber, explicando la analogía del ente, y los cuatro modos, que son: 1. La esencia por accidente; 2. Según las categorías; 3. El ser verdadero o falso; y por último, según la potencia y el acto.
la sustancia en cuanto a la materia, su forma, sus movimientos, sus causas, relación con Dios y la esencia de ésta, la lógica en la proporción o el sentido de su contenido, la ciencia de la física y su naturaleza, la doctrina del alma, su esencia y estética, la ética desarrollada la moral, la vida y la felicidad. Por último, las políticas en ámbitos de sociedad, lenguaje y Estado. La totalidad de los aportes que realizó es imposible visualizarlos en conjunto debido a que son demasiados. De este modo se ve como la filosofía helénica alcanza su madurez en la metafísica aristotélica y cómo concluye efectivamente en él una etapa de la filosofía. Muchas gracias por la atención.